Hay noches que nos marcan de una forma imposible de olvidar. Son esas en las que el instinto grita, los sentidos están a flor de piel y algo en el aire nos dice que estamos a punto de cruzar una línea invisible. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que aunque todo parezca normal, hay algo mal, algo que no podemos nombrar de inmediato, pero que se vuelve imposible de ignorar. Han pasado algunos meses desde que todo sucedió, pero todavía me pongo tenso cada vez que recuerdo esa madrugada. Buenas noches, la noche macabra. Me llamo Javier y soy de la Ciudad de México. He trabajado como conductor de policía por más de 2 años y he pasado por muchas situaciones extrañas, pero nada se compara a lo que voy a relatar ahora. Si no lo hubiera vivido, probablemente no me dolería ni la mitad de lo que pasó. No soy de los que se impresionan fácilmente. Después de todo, ya he llevado pasajeros peleándose por teléfono, gente que se ha sentido mal y ha vomitado en el asiento trasero, e incluso parejas discutiendo tan fuerte que casi llegan a las manos en mi coche. Pero esa noche lluviosa ocurrió algo muy diferente. Sentí que me estaba metiendo en problemas incluso antes de que el pasajero subiera al coche, y debería haber confiado en mi instinto. Eran alrededor de las 2 de la mañana y llovía tan fuerte que apenas podía ver los carriles de la carretera. Mi último pasajero acababa de bajarse y consideré seriamente bloquear la aplicación e irme a casa, pero decidí hacer un viaje más. Fue entonces cuando recibí la solicitud de un hospital cerca del centro. Normalmente, los viajes desde hospitales a esas horas me ponen nervioso, pero acepté sin pensarlo demasiado. Estaba cansado, pero necesitaba ese dinero extra. Cualquiera que trabaje con aplicaciones entenderá lo que digo. Cuando llegué a la entrada, el lugar estaba prácticamente desierto, con solo un guardia en la entrada que me miró con recelo. Aún así, esperé unos minutos hasta que vi a un hombre salir apresuradamente, con la camisa medio rota, empapada por la lluvia y con aire agitado. Subió al coche sin decir palabra. Me miró por el retrovisor con una expresión que me incomodó. Cuando se sentó en el asiento trasero, percibí un extraño olor a alcohol mezclado con algo que solo después reconocí como sangre seca. Me pregunté si estaría herido o si acababa de salir de algún procedimiento en el hospital. Intenté iniciar una conversación preguntándole si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero la única respuesta que obtuve fueron frases casi susurradas que no tenían mucho sentido. ¿Crees que toda culpa puede estar justificada? ¿Te has preguntado alguna vez si alguien merece pagar por lo que ha hecho sin siquiera saberlo? Su forma de hablar era incoherente, pero con una angustia que me puso la piel de gallina. Empecé a sentirme ansioso, mirando a mi alrededor, sin saber si debía llevarlo a su destino, a unas 2 horas de allí o llamar a la policía, pero al mismo tiempo no quería empeorar la situación, ya que parecía estar loco. Mientras conducíamos por la avenida inundada, noté, el hombre temblaba y apretaba las manos con fuerza en cada semáforo en rojo. Miraba a su alrededor como si huyera de algo o de alguien. La lluvia golpeaba con fuerza el techo y el ruido se mezclaba con los relámpagos que iluminaban el interior del coche de forma inquietante. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía con fuerza y sentía el sudor correr por mi cuello. En un momento dado, se inclinó hacia adelante y preguntó con voz ronca, ¿crees que es posible expiar los errores ajenos? Tardé unos segundos en responder. Solo pude decir que no entendía a qué se refería. Entonces esbozó una sonrisa torcida, casi desesperada,
y murmuró que no había más tiempo. Fue en ese momento que mi percepción de la realidad empezó a distorsionarse por completo. Seguí conduciendo, con las manos temblorosas sobre el volante, intentando concentrarme bajo la lluvia torrencial. El hombre seguía inquieto, moviéndose en el asiento trasero y emitiendo largos suspiros, casi desesperados. Intenté no pensar en el fuerte olor a alcohol y sangre, pero me invadía la nariz y me daba náuseas. De vez en cuando soltaba frases inconexas, como si hablara con alguien que no estaba allí. Mi corazón latía con fuerza en cada semáforo, en cada esquina desierta, y solo podía rezar para que no ocurriera nada extraño. De repente, me preguntó si creía en el destino. ¿Acaso creía que algunas personas nacen marcadas para el mal? Mi voz casi se queda sin respuesta. No estaba segura, pero nadie nace completamente condenado. Soltó una risa ahogada y comentó que había pecados que ni siquiera el tiempo podía curar. Intenté pensar en una forma de terminar ese viaje sin llamar su atención, pero no se me ocurrió nada coherente. En un momento dado me pidió que parara en una esquina oscura cerca de un edificio abandonado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero obedecí, tragando saliva mientras aparcaba bajo una tenue farola. Me miró por el retrovisor y su voz sonaba como si necesitara recoger algo, sin aclarar qué hacía. Me quedé paralizada unos segundos porque en ese momento me di cuenta de que la situación era completamente fuera de lo común. Entonces abrió la puerta lentamente, mirando a su alrededor como un animal acorralado, y salió a la lluvia torrencial. Cuando cerró la puerta, ni siquiera esperé 5 segundos antes de acelerar el coche. Necesitaba el dinero, pero no lo entendía. Fui tan tonta como para arriesgar mi vida por unos pesos. Mi vida vale más que unos billetes. Me fui sin mirar por el retrovisor. No quería. No podía pensar en ese hombre parado bajo la lluvia. Todavía me temblaban las manos y miles de preguntas me daban vueltas en la cabeza. ¿Qué hacía en ese edificio abandonado? ¿Por qué hablaba de culpa y todo eso? Y sobre todo, ¿por qué demonios no llamé a la policía al llegar a casa? Solo podía sacudirme el peso de todo. Intenté dormir, pero fue inútil. Me desperté varias veces. Después de algunas pesadillas, el olor a sangre seguía fuerte en mi mente, y su voz resonaba en mi cabeza, llena de frases inconexas que ahora parecían tener sentido. Al mismo tiempo, ninguna de ellas. Al día siguiente intenté seguir con mi vida como si no había pasado nada, pero cualquier bocinazo, cualquier ruido fuerte, me hacía recordarlo. Pensé en llamar a alguien y contarle todo, pero ¿y si pensaban que estaba loca o algo peor? ¿Y si eso me metía en algo mucho más grande de lo que podía manejar? En el fondo, solo quería olvidarlo. No podía olvidarlo, pero no podía. 2 días después paré en una gasolinera a repostar. Entré en la tienda y, mientras esperaba, vi un reportaje en la televisión sobre un hombre que había desaparecido de ese hospital esa misma mañana. Decían que ya tenía antecedentes complicados, un accidente grave, la muerte de un familiar y que llevaba semanas con comportamiento suicida. La policía sospechaba que se había escapado o se había desmayado. Mencionaron que alguien lo había visto cerca de un edificio abandonado en una zona oscura de la ciudad. Se me revolvió el estómago. Era él. No podía ser nadie más. Y entonces todo cobró sentido. Hace unos meses compré una casita en el interior de Guanajuato, en un pueblito de poco más de 20,000 habitantes. Los habitantes de aquella época buscaban un lugar tranquilo, cerca de la naturaleza.
lejos del bullicio de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, donde vivía antes, no soy de las que se dejan impresionar por supersticiones ni por imaginar cosas sobrenaturales. Lo pensé 1000 veces antes de escribir esto, temerosa de parecer loca o exagerada. Aún así, necesito quitarme este peso de encima. Espero que quien me escuche pueda entender lo que pasó y me diga si ha pasado por algo similar. Me llamo Mariana. Tengo 32 años y era profesora de arte cuando compré la casa. Me acababa de separar y quería empezar de cero en un lugar tranquilo donde pudiera respirar aire fresco y pintar sin tantas distracciones. Nunca he sido de las que prestan atención a los chismes del pueblo, pero en cuanto me mudé, noté que los vecinos tenían mucha curiosidad por saber quién era yo y por qué me había mudado aquí. Un hombre en particular, don Mateo, que vive cerca, apareció los primeros días para presentarse. Parecía amable, pero tenía un aire exagerado, como si siempre estuviera a punto de revelarme un secreto importante. Al principio, don Mateo fue muy educado. Me preguntó de dónde era. Sí, la mudanza había sido tranquila, como siempre, pero cuando le dije que pensaba pasar mucho tiempo sola, me miró con extrañeza y luego pronunció una frase enigmática que me inquietó. En ese momento pensé que quizá me advertía sobre algún ruido común en la zona, como animales salvajes o fuertes ráfagas de viento en la montaña, pero su tono era diferente, casi una advertencia seria y sombría. «No te fíes de todo lo que oigas de noche», dijo. Después, se despidió y me dejó sola sin más explicaciones. Esa frase me dio escalofríos de inmediato, y no supe si reírme o tomármela en serio. Simplemente no pude reaccionar. Asentí y me despedí. Pensé que quizá exageraba, pero no tardé en darme cuenta de que no era así. Esa semana llovió bastante, y una de esas noches se desató una tormenta aterradora. Siempre me ha gustado el sonido de la lluvia golpeando el tejado porque me da cierta paz. Pero esa noche sentí algo extraño. Ya era pasada la medianoche y no podía dormir bien por los truenos y relámpagos. Fue entonces cuando oí pasos que venían del ático, justo encima de mi habitación. Al principio, pensé que podría ser solo una impresión, el crujido de la estructura de madera por la tormenta. Solo que los sonidos eran demasiado rítmicos, como si alguien subiera por allí. Lo peor fue que yo supiera, esa parte de la casa estaba completamente vacía, sin muebles ni nada que pudiera hacer ese tipo de ruido. No pude dormir en el resto de la noche. Me quedé acurrucado en la cama, mirando al techo e intentando ignorar los sonidos que se movían de un lado a otro. Alrededor de las 4 de la mañana, todo quedó en silencio de repente cuando finalmente amaneció. Me desperté con el corazón acelerado y fui directo a la entrada del ático. Quería descubrir el origen de los ruidos. Para mi sorpresa, no había nada suelto, ninguna tabla fuera de lugar, y solo había un fuerte olor a polvo que se elevaba al pisar el viejo suelo de madera. La gruesa capa de polvo parecía intacta, salvo por una cosa que me dejó paralizado. Huellas de pies descalzos, claramente definidas, como si alguien hubiera caminado por allí descalzo. Al principio, pensé que podría ser algún tipo de animal, pero las marcas tenían forma humana. Lo más inquietante fue que simplemente terminaban en medio del ático, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. No había rastro de que alguien hubiera salido por una ventana o la puerta. Me quedé paralizado, sintiendo un escalofrío. Bajé las escaleras, intentando comprender lo que veía. Bajé con un nudo en la garganta y fui a ducharme para intentar calmarme.
Mis pensamientos no paraban. Recordé las palabras de don Mateo, intentando comprender por qué me había advertido así. Quizás ya sabía que algo pasaba en esa casa. Me metí en la ducha y, mientras el agua me caía encima, intenté buscar explicaciones lógicas, pero cada hipótesis me hacía sentir más confuso y ansioso. No confíes en todo lo que oyes por la noche. Esas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Cada vez que pensaba en ellas, me convencía más de que algo muy extraño estaba sucediendo. Decidí que tenía que hablar con don Mateo cuanto antes. Era el único que podía darme alguna pista de lo que estaba pasando. En cuanto terminé de ducharme, me preparé y salí para su casa, que estaba a unas 3 cuadras. El camino estaba bastante tranquilo, con casas separadas y una hermosa vista de las montañas a lo lejos. Aún así, sentía un peso en el pecho, una angustia que no encajaba con la paz del lugar. Cada paso parecía más lento, como si me impidiera superar mi propio miedo. Al llegar a la puerta de su casa, llamé y esperé, pero nadie respondió. Esperé varios minutos sin oír nada dentro. Pensé en preguntarle a un vecino qué pasaba, si sabía dónde estaba don Mateo, pero el joven simplemente se encogió de hombros. Fui a la tiendita de la esquina, pero nadie parecía saber dónde estaba. El anciano desaparece de vez en cuando. Dijeron que esa respuesta no me tranquilizó. Con la frustración en aumento, regresé a mi casa, aún más preocupado, sin saber si realmente quería descubrir qué había detrás de esos pasos en el ático. Me acosté, pero no pude dormir. La noche siguiente trajo otra tormenta tan fuerte como la anterior. Me encerré en mi habitación, encendí una lámpara e intenté leer algo para distraerme. En cuanto los relámpagos empezaron a iluminar el cielo, volví a oír pasos en el ático. Esta vez eran más rítmicos, como si 2 o 3 personas subieran. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en la nuca. Apreté el móvil con fuerza, pero no tuve el valor de llamar a la policía y explicar una historia tan extraña. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras los pasos se hacían cada vez más fuertes. Era imposible seguir fingiendo que solo eran madera crujiendo, hasta que, tras varios minutos interminables, el ruido cesó a la mañana siguiente. Por pura casualidad, o quizá no, encontré a don Mateo en la calle de arriba. Parecía aún más serio que antes. Le conté lo que pasaba y le pregunté, casi suplicante, si sabía algo de la historia de la casa. Dudó, miró a su alrededor como si temiera que alguien más lo oyera, y entonces me dio una respuesta que me revolvió el estómago. Mucha gente ha perdido la cabeza en esa casa, muchacha. Si yo fuera tú, rezaría para que esos ruidos solo estuvieran en tu mente. Intenté presionarlo para que hablara más, pero se despidió y se fue, dejándome con la sensación de que tenía que descubrir la verdad por mi cuenta. Aún así, esas pocas palabras suyas fueron suficientes para mantenerme despierta por las noches. Desde entonces duermo en el sofá de la sala. Los ruidos son más suaves allí y parecen menos frecuentes. Tengo demasiado miedo de volver al segundo piso. Hasta el día de hoy, no sé si los pasos que oigo son reales o solo producto de mi mente. Pero algo me dice que don Mateo sabe más de lo que dijo, y lo peor es que ya no confío ni en mis propios oídos. Buenas noches, don. Me llamo Alejandro y quería compartir una historia que me pasó hace unos meses en un viaje. Recuerdo cada detalle de lo que hice dentro de Querétaro, porque hasta el día de hoy no puedo conducir de noche sin mirar por el retrovisor a cada minuto. Evito hablar de esto porque me aterra que piensen que estoy loca, pero quién sabe si alguien lo ha hecho. Ya he pasado por algo similar,
Quizá entiendan lo que digo. Creo que solo saliendo de casa podré dormir más tranquilo. Todo empezó un viernes por la noche, mientras regresaba a casa después de visitar a mi madre en Querétaro. La habían operado recientemente y decidí pasar unos días a su lado. El reloj del tablero marcaba poco más de las 11 de la noche y la carretera estaba completamente desierta. A mitad del camino sonó mi celular. La pantalla no mostraba ningún número. Esto me dio una sensación desagradable. Pensé que podría ser un familiar llamando desde un teléfono público o algo así. Contesté. La voz al otro lado era tranquila, casi fría, y lo primero que dijo fue: ¿está seguro de que su auto está en buen estado? Era extraño. Parecía una pregunta sincera, pero ¿quién llamaría a esa hora preguntando algo así? Intenté responder algo así, pero la persona repitió que era mejor que parara el auto y revisara si todo estaba bien. Confieso que sentí un nudo en el pecho. No sé si fue intuición o si la voz me sonaba de alguna manera, pero tenía un mal presentimiento, así que decidí parar. Tomé la linterna de mi celular y revisé rápidamente las llantas, el aceite, el motor. Todo estaba normal. La carretera estaba iluminada solo por los faros de los pocos autos que pasaban, y un viento frío me hizo temblar de pies a cabeza. Medio aliviado por no encontrar nada extraño, volví al auto e intenté devolver la llamada, pero solo saltó el buzón de voz. Estuve unos minutos dudando si debía continuar o intenté volver hasta encontrar una gasolinera abierta las 24 horas, pero no vi ningún punto de apoyo cerca. El camino estaba muy solitario, así que decidí seguir adelante. Estaba casi convencido de que era una broma cuando mi celular volvió a sonar. La misma voz, solo que ahora parecía contenta de que me hubiera parado. Dijo algo como: acabas de pasar una señal de un puente, ¿verdad? Y pronto verás una gasolinera vieja. Está abandonado, pero ten cuidado. En ese momento, la desesperación me invadió porque, de hecho, acababa de pasar una señal que indicaba un puente más adelante y había oído hablar de una gasolinera vieja y desactivada unos kilómetros después de ese tramo. Mi corazón se aceleró. Miré por los retrovisores, intenté ver si me seguía algún coche, pero no había ni un alma en la carretera. Volví a preguntar quién hablaba, de dónde me conocían, pero solo oí una risa baja y un silencio inquietante. Esa sensación de ser observado me hizo sentir muy incómodo. No todos los días alguien parece saber exactamente dónde estás, sobre todo cuando no ves otros vehículos alrededor. Decidí reducir la velocidad. Aceleré para ver si aparecía algún coche detrás de mí, pero seguía completamente solo. Pensé en llamar a la policía, pero mi móvil... Empecé a perder la señal y no podía completar ninguna llamada. Intenté poner música en la radio para distraerme, pero solo oí estática. Una estática que, de alguna manera, me puso aún más nervioso. Entonces, la voz llamó. Volví a responder porque quería una explicación. Y terminé escuchando. No te das cuenta, ¿verdad? El problema no es el coche. En ese momento mi ansiedad ya había aumentado. Permanecí en silencio sin saber qué responder. La carretera se volvió aún más oscura. Las farolas escaseaban. Impulsivamente, para no volverme loco, rechacé algunas llamadas. Pero cuando finalmente me armé de valor para volver a responder, solo oí un ruido muy estático. La llamada no se cortaba, pero tampoco había voz. Solo ese sonido. Molesto, miré la pantalla y seguía mostrando que la llamada estaba activa. Tras unos segundos de puro silencio, la llamada terminó sola. Lo peor fue que, aunque había colgado, la radio del coche empezó a sintonizar
una frecuencia extraña. No sé si fue mi impresión, pero tuve la clara sensación de oír una respiración que imitaba la mía. Contuve la respiración y también se detuvo, solo para que otra respiración, más pesada, sonara por encima, como si alguien compartiera ese espacio conmigo. Miré al asiento trasero, completamente asustado, pero no vi nada. La sensación de no estar solo allí se convirtió en un reflejo. Frené bruscamente, casi en medio de la carretera. Volví a detenerme. Intenté respirar hondo y revisar el coche una vez más, pero, imagínense, no había nadie. Aún así, juraría que sentí una presencia. La radio seguía con ese extraño sonido estático, alternando entre mi respiración y esa segunda mujer desconocida. Intenté decir, «¿Hay alguien aquí, Xenia?», pero mi voz salió débil, casi un susurro. Fue entonces cuando la luz del salpicadero parpadeó. Por un segundo, y en el reflejo del parabrisas, creí ver una silueta en el asiento del copiloto. Giré rápidamente, pero no había nada. Mi corazón latía tan fuerte que solo podía pensar en salir de allí y encontrar un lugar con gente. Seguí conduciendo, pero con las manos sudorosas al volante y parpadeando lo menos posible para no perderme ni un detalle de mi entorno. Pronto vi una vieja gasolinera con surtidores oxidados. Parecía cerrada desde hacía años. Aún así, pensé que sería más seguro parar allí que seguir por esa carretera desierta. Aparqué y apagué el motor del coche, y de repente el silencio era ensordecedor. Agarré mi móvil y seguía sin señal. Encendí la radio, pero solo había más estática, y ahora el ruido parecía venir de detrás de mi asiento, como si fuera algo mecánico o alguna interferencia extraña. Me armé de valor y salí del coche. Iluminé todo el interior con la linterna del móvil. Nada extraño. Me recosté en el asiento del conductor. Asegurémonos, una vez más mostrando el mismo número desconocido. Me temblaba la mano, pero contesté por unos instantes. Solo oí un ruido sordo, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Entonces la voz susurró, «Mira». En el asiento trasero giré la cara, pero, obviamente, no había nada que mis ojos pudieran ver. La voz, sin embargo, continuó. Parecía divertida por mi terror. «No se ve, pero está ahí». No lo pensé dos veces. Apagué el móvil, giré la llave de contacto y salí de allí, quemando neumáticos. La radio seguía sonando, pero no quería tocar nada. Solo quería llegar a casa. Conduje unos 30 minutos hasta que vi las luces. Desde una ciudad lejana, en cuanto noté movimiento, los negocios estaban abiertos. Me detuve en una tienda que seguía abierta. Compré agua e intenté recuperarme del susto. Solo entonces dejaron de llegar las llamadas. Hasta hoy no tengo respuesta. Quizás era alguien intentando asustarme, o quizás era algo más allá de mi comprensión. Si ahora creo en lo sobrenatural, digamos que después de esto, no descarto nada. Esto que les voy a contar me pasó hace unos días mientras trabajaba de repartidor en moto de madrugada. La situación era tan extraña que, por mucho que le busco una explicación, siempre me queda una espina clavada. Me llamo Alejandro y llevo unos 3 años trabajando como repartidor. Suelo hacer repartos de noche porque me sale más productivo. Es cuando muchos restaurantes 24 horas tienen menos competencia. Esa semana trabajé mucho porque necesitaba ahorrar para pagar el servicio de mi moto. Un jueves, ya era pasada la medianoche cuando sonó la app. Era un pedido de un restaurante que suele tener clientes a esa hora, así que no me pareció raro. El pago ya estaba confirmado online, así que era un problema menos. Fui a recoger el pedido y comprobé la dirección. Estaba en un barrio alejado del centro,
con calles solitarias y pocas farolas. Ya había pasado por allí antes, pero siempre de día, nunca de madrugada. Recuerdo que mientras conducía, sentí que el ambiente era diferente. Casi no había nadie en la calle, solo el silencio interrumpido por el motor de mi moto. Al acercarme, noté que casi todas las casas estaban completamente a oscuras, como si todo el barrio estuviera profundamente dormido. Aún así, seguí adelante porque quería terminar rápido y tomar otro pedido. Cuando por fin encontré el número indicado, me di cuenta de que la casa parecía abandonada, sin ventanas cerradas, ni un solo coche en el garaje, y no había luz dentro. Pensé que tal vez me había equivocado de dirección, pero al volver a consultar el GPS, estaba exactamente allí. Toqué el timbre con cierta vacilación, pero, para mi sorpresa, alguien abrió. Rápido. No fue la típica espera que se da cuando despiertas a alguien. Fue casi inmediata. Por la pequeña abertura que dejó en la puerta, apenas pude ver su rostro tranquilo y sin mucha expresión. Me pidió que dejara la comida en el suelo sin siquiera abrir la reja. Me pareció muy extraño, pero seguí el procedimiento. Hice lo que me pidió y dejé el paquete en el suelo junto a la pared cerca de la puerta. Antes de irme, le pregunté si podía calificar la entrega con 5 estrellas, un favor típico que solemos pedir para mejorar nuestra reputación en la aplicación. El hombre se quedó allí un segundo, mirándome con la mirada perdida. Luego abrió la puerta un poco más. Fue en ese momento. Cuando logré ver dentro, todo estaba completamente oscuro, pero la pequeña luz que entraba mostraba un pasillo completamente vacío, sin muebles, sin adornos, nada. No había nada que indicara que alguien vivía allí, ni siquiera una silla. Era una de esas escenas que te hacen sentir que algo no va bien, pero sin saber realmente por qué. Así que me quedé allí esperando alguna reacción. En ese momento, el hombre dejó escapar un suspiro como si fuera a decir algo, pero cerró la boca y apartó la mirada. Parecía que quería hablar, pero simplemente no podía. El silencio se volvió incómodo. Me dio una sensación extraña, como si no debiera estar allí, como si lo más seguro fuera subirme a la moto e irme. Pero mi curiosidad me mantuvo esperando unos segundos más, esperando entender qué estaba pasando. Me quedé allí incómoda un momento, hasta que simplemente me encogí de hombros y subí a la moto. De regreso, la calle aún se veía, más oscura y silenciosa. Pensé que tal vez todo había sido parte de una mala broma. Intenté no darle importancia. Después de todo, como repartidor, he visto tantas cosas raras que ya ni siquiera me sorprende tanto. Pero al detenerme en un semáforo, decidí revisar el estado del pedido en la aplicación para confirmar que todo estaba en orden, y ahí fue cuando todo empeoró. El pedido simplemente no estaba. Desapareció de mi historial como si nunca hubiera existido. Intenté refrescar la página, reiniciar la app, pero no aparecía. Era como si hubiera habido un error o un problema con mis datos, pero el resto de los pedidos de esa noche seguían ahí. Normal. Sentí un escalofrío en el pecho que no sé cómo explicar. Lo intenté. Lo justifiqué diciéndome que podría ser un fallo del sistema, pero me preocupaba porque eso significaba que no habría registro del pago ni de la hora de entrega. En la práctica significaba que no recibiría nada por ese trabajo. Lo más extraño era que el proceso se había confirmado antes y, de hecho, tenía la dirección guardada en el GPS. Se había borrado de la app, pero la ubicación seguía registrada en el historial de mi teléfono. Cada kilómetro que recorría, mi mente intentaba comprender qué había sido esa casa. ¿Por qué el hombre la abrió tan rápido?
¿Quién pagó el pedido si no existía en el sistema hasta el día de hoy? No lo sé. Entiendo. Cada vez que recuerdo esa puerta abriéndose lentamente y ese pasillo oscuro, se me pone la piel de gallina. Y para ser sincero, no sé si algún día tendré respuestas.